Hola, muy buenas tardes a todos. Para mí es un verdadero placer estar aquí con ustedes el día de hoy. Eh, Mi nombre es Alfonso Espinosa, soy CEO de To Be Company y en realidad me encanta cuando puedo empezar a ver claramente, ya ahorita vamos prácticamente 100 personas en esta masterclass y quiero darles la bienvenida. De todo corazón, me encanta poder tener esta oportunidad de intercambiar con ustedes algunas experiencias. Quiero contarles un poco qué es lo que nosotros hacemos y por qué hemos decidido hacer esta masterclass. Desde hace más de 15 años nos dedicamos a intervenir en compañías en distintos procesos, ya sea de fusiones, adquisiciones, cambios de estructuras de procesos, reducción de costos, incremento de nuevos procesos o de equipos. Y es en este entorno de cambio permanente en el cual hemos vivido por tantos años. Entonces, es por ese motivo que hemos querido ya, de alguna manera, compartir por primera vez, de manera pública, cuál es la metodología que nosotros estamos utilizando para poder hacer todos estos procesos de cambio realidad. Quiero darles un poco más. Mi profesión es economista. Me he dedicado toda mi vida a trabajar con equipos y en organizaciones de los más diferentes índoles, desde productivas, industriales, comercializadoras, agrícolas, etc. Y lo que hemos buscado dentro de la compañía en To Be Company es lograr tener un proceso que sea simple, porque yo sé que cuando hablamos de cambio, uno escucha mucho. Hay muchas lecturas al respecto, pero cada vez que hemos entrado a un proceso de cambio, siempre nos hemos enfrentado a esta situación de, oye, tenemos que hacer algo que sea manejable, efectivo, y que sea visible, que nos permita inclusive poder evidenciar con claridad cómo uno puede hacer una gestión de cambio muy eficiente. Antes de arrancar, quiero dar la bienvenida. Ya estamos 116 personas y veo caras muy conocidas, me encanta tenerlos ahí. Flavio, qué lindo verte. Andrés Freile, te veo, qué lindo. Veo a Kees van der Wiel desde Bélgica. Kees, por favor, prendan las cámaras porque me encanta poder, así lo podemos hacer esto de la manera más dinámica. Y prendan todas las cámaras, por favor. Dani Ortiz, sí, de Arca, eso, prendan las cámaras. Sandra Cuadrado, Anita Rueda, qué lindo, estás desde Miami, te estoy viendo ahí. Sasha, qué lindo tenerte acá con nosotros. Y bueno, veo aquí personas que no había visto hace algunos meses, algunos hace algunos años, pero qué lindo que estén aquí con nosotros. Cada vez estamos creando una comunidad mucho más grande. Entonces, Marce, pues les quiero presentar a la persona que va a estar también conmigo, uno de nuestros directores de la compañía, que también es un experto en estas situaciones de cambio y que van a escuchar también sus relatos, ¿no? Uno dice, oye, no puedo creer que te haya tocado vivir esa situación. Entonces, con Marce vamos a estar aquí compartiendo nuestras historias. Marce, ¿estás ahí, por favor? Sí, estoy aquí. Gracias por dar el pase. La verdad que es un placer. Mi nombre es Marcelo Silva, soy director de To Be Company. Junto con el Alfon hace ya casi 8 años, 9 años que estamos trabajando en conjunto, ¿sí? Y en este mundo organizacional en el cual nos hemos movido fundamentalmente. Como le dice Alfon, esto es parte de la experiencia. Lo que le vamos a compartir es parte de nuestra experiencia. Nos encanta, ¿sí?, tomar esa experiencia al mercado y bajar con claridad, sencillez a las actividades diarias de impacto. Y en este caso en particular vamos a estar hablando del cambio y cómo gestionarlo, ¿sí? Y claro, esta parte de la experiencia que tenemos es lo que queremos entregar de una manera bien sencilla, bien simple, bien sencilla. Entonces, desde aquí también un abrazo. Entonces, tenemos gente de Estados Unidos, gente desde Europa, Bélgica, España, gente de Chile, gente de Argentina, gente de Venezuela,
¿sí? Gente de Colombia, Ecuador, por supuesto. Aquí es donde está nuestra casa matriz, ¿no, Alfon? Y es aquí donde, desde aquí, les damos desde corazón la bienvenida a todos. ¿Cuántos tenemos, Alfon? ¿Cuántas personas tenemos ya conectadas? Ahorita tenemos 123, Marce. 123 personas. 123 personas que de alguna manera nos van a acompañar en este espacio. ¿Quieres avanzar un poquitito más tú o quieres que arranque? ¿Cómo estamos? Sigue tú con el primer, o déjeme avanzar un rato más. Pásale la. Perfecto. Bien, y claro, en este momento, todo esto, todo lo que hemos aprendido en estos meses, realmente nos ha llevado a cuestionar cómo podemos ser más efectivos en el cambio, como lo mencionaba. Y esto no es algo que le pertenece a COVID, por favor. El proceso de cambio ha estado alrededor nuestro les diría con mucha fuerza los últimos 10 años. Hoy lo que ha ocurrido con el COVID es que simplemente lo ha exacerbado, lo ha acelerado. Entonces hoy pasa a ser ya un elemento relevante donde no hay opción, no hay compañía, no hay proceso en el mundo que no ha sido trastocado de alguna forma. Entonces, como les mencionaba antes, lo que hemos querido hacer es un proceso simple de gestión de cambio. Y con esto no es que me quiera ir en contra de toda una gran literatura y muy útil que ha salido en los últimos años. Lo que pretendo simplemente decirles, miren, nosotros trabajamos en el cambio y vamos a compartir con Marce nuestra metodología. Y sé que cuando lo hagamos, ustedes van a decir, mira, me parece interesante esto, lo puedo utilizar, lo puedo implementar. Y para hacer esto que voy a mencionar, por favor, no requieren ser consultores de expertos. Lo puede hacer cada uno de ustedes desde el rol que tienen en la organización, con sus equipos de trabajo o como dueños o CEOs de la compañía. Veamos los pilares que vamos a trabajar el día de hoy, por favor. El primero es definición de metas y medidores vivos. Segundo pilar, mapeo de actores claves. Mapeo de actores claves. Tercero, desempeño de equipo de intervención. Y por último, vamos a tener la facilitación de conversaciones de intervención de conflictos. Estos son los 4 pilares que vamos a ir trabajando. Cada uno nos vamos a meter, se los vamos a explicar y lo que les vamos a pedir con Marce, por favor, es que nos hagan todas las preguntas que ustedes quieran. Hagan las preguntas que deseen. Vamos a hacer unos cortes. Si alguien tiene alguna pregunta también lo puede escribir en el chat y la atendemos, ¿sí? Y vamos a ir caminando y sé que vamos a poder responder muchas inquietudes. Así que arranquemos por la primera. Marce, muéstranos qué es esto de definición de metas y medidores vivos. Muy bien. Aquí estamos con la definición de metas y medidores vivos, ¿sí? Me gustaría ir a galería, si es factible, y tal vez preguntarles a ustedes mismos, ¿en qué porcentaje piensan ustedes, ¿sí?, que los procesos de cambio, ¿sí?, fallan cuando los líderes no tienen claridad respecto de la meta a alcanzar? De los procesos que solemos acompañar, de los que hemos acompañado a lo largo de todos estos años, ¿qué porcentaje dirían ustedes en el chat? ¿Qué cantidad de procesos fallan simplemente por no tener claridad en la meta, el foco hacia donde queremos ir y alcanzar? Pónganmelo allí en el chat, si me lo pueden proyectar, me hacen un favor. Dice el 99%, 100%, 80%, 100%. 100%, 100%. Fíjense que es algo loco, ¿no? 80%. La verdad que no llegamos al 100%, pero digamos que prácticamente en un 90 y pico % largo tenemos que ajustar nuestro proceso. ¿Y por qué lo tenemos que ajustar? Porque algo no quedó bien definido como un norte, como una guía desde el comienzo del proceso. Les diría que un 60-70% pueden estar fallando, ahora sí vamos a la presentación, pueden estar fallando fundamentalmente por no tener claro este objetivo. Y acá es donde quiero ayudarles a entender qué es la meta, de qué hablamos cuando está la meta. ¿Me puedes ponchar allí? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando fundamentalmente de, no es saber, mira, estoy saliendo de una estructura normal,
¿sí?, de compañía estándar y me estoy yendo a una gestión por procesos. Entonces, cuando hacemos ese cambio, claramente lo que vamos a tener diseñado, cuál es la estructura final a la que queremos llegar. Pero no me estoy refiriendo a esa meta. Esa no es la meta. La meta, en el fondo, son los resultados que con toda claridad queremos alcanzar una vez implementados los cambios. Y esas metas deben ser claras, deben ser numéricas. Es decir, tenemos una serie de casos que hemos construido y bajo esta experiencia que tenemos, y muchas veces contamos el de una empresa que está haciendo un cambio respecto de su producción local, trayendo productos importados, que deben ser colocados y reemplazar parte de sus productos por una estrategia X, que tal vez en el fondo sea, ¿sí?, aumentar su rentabilidad, ¿sí?, aumentar ese retorno de inversión que puedan hacer, bajar los costos. En el fondo, esos elementos que parecen tan sencillos y tan claros, uno podría decir, pero no puede ser, Marcelo. Pues es. Lo que sucede es que tenemos un norte, sabemos que tenemos que ir a ese cambio, nos lanzamos a una gestión por procesos, pero los números exactos y finos de lo que queremos obtener al finalizar la implementación real del cambio no están. Y es aquí donde les damos una ayuda bien particular que también exige romper un poco esta estructura de cambio. Tiene que ver fundamentalmente con cómo establezco los medidores de gestión que me permitan visualizar con toda claridad que realmente lo que estoy queriendo alcanzar esté en el rumbo deseado. Estos medidores vivos, ya les voy a decir por qué los llamamos medidores vivos y no KPIs tradicionales, en realidad nos sirven para validar si nuestras decisiones llevadas a cabo, montadas sobre las acciones tácticas, están siendo altamente efectivas. Entonces, claro, uno podría decir, y Marcelo, entonces, ¿cuál es la diferencia? A ver, normalmente los KPIs, ¿sí?, son estructuras, son rumbos, nortes, metas, son elementos que utilizamos para poder alcanzar y medir el impacto final de lo que hacemos. Pero ¿qué sucede? Muchos KPIs son bien complejos. Y cuando uno necesita construirlos, necesita que pase mucho tiempo y mucha agua bajo el puente hasta que esos KPIs se presentan. Y los vemos una vez al mes, los vemos tal vez trimestralmente, si el KPI ya es más complejo y requiere la suma de una serie de procesos y de resultados, ¿sí? El medidor vivo, y esto no quiere decir que algunos KPIs no sean medidores vivos, y ahora les digo cuál es el secreto de este medidor vivo. El medidor vivo lo que es un elemento que me permite en el cortísimo plazo de tiempo poder evaluar si las decisiones que estoy tomando realmente están impactando y están yendo en el rumbo que lo deseamos. ¿Y cómo los construimos? Y los construimos fundamentalmente basados en el tiempo. Es decir, una decisión que yo tomo hoy, yo tendría que poderla estar viendo a más tardar a una semana. Y estos medidores, si no los tenemos con claridad, ¿sí?, y aquí hay una serie de ejemplos que estamos colocando, si yo no lo tengo con claridad, ya desde antes de lanzarme a la ejecución del cambio, vamos a estar en un problema. Vamos a estar haciendo navegar a nuestros equipos con una cierta ceguera. Y mientras esos equipos navegan bajo una cierta ceguera, lo que vamos a hacer es llevarlos hasta un punto X, ¿sí?, y luego abrir los ojos, sacar la venda y decir, a ver, ¿podemos ver si llegamos a donde llegamos? Alfon, vamos, acompáñame en este paso. Esto de acá para mí es muy relevante, porque nos ha pasado. Este año pasado nos ocurrió en 5 procesos de cambio que estuvimos, que la compañía agarra y le dice al equipo, miren, lo que vamos a hacer es a cambiar este proceso, vamos a cambiarnos, en vez de queremos cambiar la estructura de la compañía, en vez de que sea una compañía de estructura vertical, queremos que sea una compañía de estructura horizontal, y suceden una cantidad de cambios en los procesos. Y empiezan a levantar justamente cada una de las
cada una de las tareas de los procesos para hacer este cambio. Pero, claro, cuando uno le hace la pregunta, decir, ok, todo esto que estás haciendo, ¿cuál es el medidor que va a impactar en el largo plazo? Y después le hacemos una pregunta, ¿y cómo vamos a medir que eso pase? Y empiezan a salir medidores como los que ustedes empiezan a ver en pantalla. Medidores que a uno le van a, cuando la gente que está a cargo del proceso de cambio van a decir, ah, mira, nos van a medir el margen bruto de ventas. Entonces, de alguna manera, nuestro proceso tiene que impactar en el margen bruto de ventas. Y cuando uno empieza a ver esos medidores, uno, créanme cuando les digo, que empiezan a cambiar el diseño del proceso de cambio. Nos ha pasado en estos 5 casos que les menciono, que hemos tenido que retroceder con inversión de tiempo, porque fueron procesos que arrancaron sin estructurar estos medidores, y eso hace que el proceso sea distinto a lo que se requiere. Entonces, simplemente lo queremos reforzar, es decir, esto es antes de empezar un proceso, definir cuál es la meta y cómo lo voy a medir en el futuro, para que el equipo que está a cargo del proceso de cambio sepa que la estructura que tiene que hacer de los procesos, los equipos, las metas y las conversaciones, hacia dónde tienen que estar dirigidos. Puedes seguir, Marce. Y claro, créanme que cuando se define esto, también cuando sabemos lo que tenemos que medir, se van a empezar a dar cuenta de los recursos que requieren desarrollar o tener para poder implementar este cambio. Y cuando tenemos esto, todos estos elementos bien claritos, que son básicos, pero bien claros, a partir de allí es el momento de lanzarnos con el cambio. A partir de ahí es el momento de iniciar uno de los comportamientos que no lo tenemos como pilar porque es transversal a todo lo que vamos a hacer, que es el proceso de comunicación. Y acá quiero decirles 2 elementos fundamentales. La transparencia es un eje central. Es lo que va a movilizar y lo que va a construir la confianza. Cada vez que entramos en los procesos de cambio, si hay algo que se resiente siempre, es esa confianza. Es esa confianza. ¿Por qué? Porque algunos tendrán que salir de su área de confort, otros no ven con claridad, otros simplemente se resisten a hacerlo, otros simplemente se quedan pasivos, que ya lo veremos con detalle, pero de alguna manera esta comunicación va a ser transversal a todos estos pilares que hemos diseñado anteriormente. Y claro, lo que buscamos es que esta comunicación pueda alinear una serie de hitos que ya van a darse cuenta cómo los determinamos aquí junto con el Alfon para poderlos atravesar. ¿De qué estamos hablando? Ya vamos a llegar a eso. Y por supuesto que debe impulsar los comportamientos requeridos para el éxito. De eso se trata. Y acá es algo donde quiero darles parte de la experiencia nuestra. Y ya te paso, Alfon. Lo que nos suele pasar es que muchos líderes no terminan de comunicar con transparencia que no tienen ciertas respuestas que dar. Y como no tienen ciertas respuestas ya armadas, terminan hackeando la transparencia. Y eso se nota. Mi recomendación es, no lo tenemos claro, expresémoslo. Es preferible decirlo que quedar callado. Vamos, Alfon. Sí, Marce, y aquí quiero, si vuelves a todavía el tema de la comunicación, quiero reforzar algo aquí. Por favor, no seamos ingenuos. En cada proceso de cambio, si nosotros no comunicamos algo porque no sabemos las respuestas, porque es válido, a veces no sabemos todo lo que está pasando, en todo proceso de cambio siempre los involucrados van a tomar la peor interpretación posible. Es decir, que si yo me quedo en silencio porque no tengo información o no tengo datos concretos que puedo dar, pero ya empecé un proceso de cambio, la gente que está alrededor, la gente que va a estar impactada o viendo este proceso, siempre va a especular la peor de las hipótesis. Siempre, y aquí quiero ser enfático, siempre va a especular la peor de las hipótesis. Yo he visto muchas personas que están a cargo de procesos de cambio y le dan muchísima fuerza a la comunicación, como que esto fuera algo complejo de realizar, cuando en realidad, y lo van a ver ahora desde nuestra perspectiva y nuestro modelo, ¿sí? En realidad es muy simple, tenemos que comunicar con transparencia. Y si no sabemos algo,
lo decimos, hoy no tenemos respuesta para esto y vamos a ir con la respuesta de este punto con ustedes en 30 días, 60 días, 80 días, no lo sé, lo que sea. Pero uno tiene que ser más ligero. El eje del proceso de cambio no es la comunicación, porque se entendería que nosotros tenemos que ser transparentes en todo lo que hacemos en el día a día. No digo no descuidarla, hay que tomarla en cuenta y hay que planificar cómo hacerlo. Pero créanme que no es el eje fundamental. Hay otros que ya lo van a ver ahorita. Muy bien, Alfon. Y es así como llegamos a una segunda estructura, un segundo paso, que es lo que llamamos mapeo de actores claves. ¿Qué serán estos actores claves? ¿Quiénes serán estas personas que llamamos actores claves? Bueno, en el fondo, ¿sí?, son los líderes formales más aquellos líderes informales. Porque el liderazgo de la organización no está dado solamente por la estructura jerárquica. Está dado también por estos líderes informales que de alguna forma juegan un rol fundamental en los momentos de cambio. Y aquí, Alfon, tú sueles decir, ¿no?, esto de podemos elegir que el cambio separe o una al equipo, ¿no? ¿Por qué? Mira, creo que me encanta esa frase, ¿no? Y yo creo que normalmente el cambio ha sido visto como a veces como una pesadilla, es decir, para muchas organizaciones, para muchos equipos. Y en realidad yo creo que debemos hacer esta pregunta, o sea, oye, ¿queremos que este proceso de cambio nos separe como equipo o nos una? Y creo que la respuesta es obvia, ¿no? La respuesta es absolutamente obvia. Queremos que nos una. Entonces, cuando tenemos esta pregunta, así, mira, queremos que nos una, ok, uno puede decir, oye, ¿este proceso de cambio impacta a todos? No necesariamente impacta a todos. La gran pregunta es, ¿quiénes son las personas que están involucradas directamente en el proceso de cambio? Que de alguna forma toma decisiones, que de alguna forma tienen la capacidad de impulsar el proceso de cambio o detenerlo. Y eso significa que no necesariamente son líderes jerárquicos de la organización. Hay veces que hay líderes operacionales que tienen un gran conocimiento sobre aquello que queremos cambiar y que, si bien no tienen el cargo de gerente, supervisor o jefe, su conocimiento hace que sean vitales para este proceso. Entonces, tenemos que identificar quiénes son estos actores claves, en donde vamos a validar el flujo y nos va a permitir de alguna manera poder intervenir con precisión quirúrgica. Y a mí me gusta mucho este término, precisión quirúrgica. Porque si yo creo que el cambio todos debemos estar involucrados, eso es absolutamente irreal. No están todos involucrados en un proceso de cambio. Entonces yo lo que necesito es saber quiénes son las personas o los integrantes de mi equipo en los cuales yo voy a sustentar este gran proceso de desarrollo, de transformación que quiero para la compañía. Siguiente. A mí me encanta este espacio particular donde esta pregunta final es fundamental. ¿Qué parte del proceso se pone en riesgo si ellos no lo promueven o apoyan? Y esta es una de las preguntas fundamentales. Y es por eso que desde nuestra mirada, el liderazgo formal y el informal debe ser tenido en cuenta. Pero tenemos que tener claridad de esos procesos que pueden entrar en riesgo. Y hasta el momento, fíjense que lo que estamos haciendo es simplemente quedarnos con nuestra propia mirada. Hasta el momento va nuestra propia mirada. Y esto es como nosotros percibimos e interpretamos nosotros este proceso de cambio. Y desde allí, desde esta mirada personal, una vez que tenemos esos actores claves, empezamos a preguntarnos nosotros mismos, ¿sí? Y tal vez esa estructura cercana de un equipo que va a manejar el cambio, que cuando nos preguntan, hablamos siempre de que sean, en lo posible, transversales a las distintas funciones. Y ahí van a aparecer estos actores claves definidos bajo estos tres formatos: activo, pasivo o resistente. Y desde este Alfon complementa aquí. Claro, miren, y ustedes pueden decir, a ver, vamos a hacer un listado de las personas que tienen que apoyar el proceso de cambio
y los vamos a emitir bajo estos 3 tipos de comportamiento. Por supuesto, uno diría, oye, pero no hay una manera científica de poder hacer esto. Lo sabemos y simplemente esto es el juicio del equipo que está gestionando el cambio. Y no es que haya aquí un castigo, por favor. O sea, si alguna de las personas de la organización caen resistente, uno puede decir, oye, hay que hacer algo con él, hay que despedirlo. No, tranquilos. Y aquí les quiero contar una experiencia, porque, a ver, nosotros solemos decir, tenemos mucha experiencia en esto, y cuando uno dice experiencia es porque hemos tenido errores, por supuesto, y aprendemos de ellos. Para nosotros experiencia es saber qué de lo que haces funciona bien y aprender de aquello de lo que no has tenido un buen resultado o has visto que no necesariamente resulta lo que tú esperas. En alguna ocasión tuvimos un cliente y que hicimos este listado, era un cambio grande, habían unos 250 actores clave, era muy grande el proceso de cambio, y el gerente general decidió publicar la lista de las personas en dónde estaba cada una de estas personas. Bueno, realmente tuvimos un gran conflicto ahí con todos los involucrados porque querían defenderse, argumentar que por qué le habían puesto en pasivo resistente, etc. Y por favor, eso no es lo que buscamos aquí. No buscamos hacer una cacería de brujas. Lo que pretendemos es que nuestro equipo de gestión de cambio pueda identificar con nombre y apellido dónde se nos está parando el proceso. Y aquí quiero ser enfático en esto. Los procesos de cambio no suelen bloquearse o no suelen detenerse o no suelen bajar su ritmo o velocidad por falta de recursos o falta de conocimiento. Eso no suele ocurrir. Los procesos de cambio se detienen por las personas. Entonces, si somos parte de un equipo de gestión de cambio, si somos parte de un equipo de implementación de cambio, o si somos líderes de una organización, necesitamos saber con nombre y apellido quiénes están apoyando el cambio y quiénes no. Y no para castigar, es para ayudar. Y como van a ver ya mismo, es para facilitar y aceitar el proceso. Entonces, aquí podemos ver, este es un ejemplo cualquiera, es un caso que tenemos preparado, generalmente que lo usamos para poder enseñar a todos nuestros facilitadores, donde uno ve los nombres de los líderes y uno dice dónde está involucrado, está resistente o está pasivo, y decir qué proceso pone en riesgo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, uno puede ir donde Rolando Pardo y dice, mira, el hombre está muy activo y apoya totalmente el proyecto, él tiene que empujar y llenar a los gerentes y a los accionistas, su rol es muy relevante, por supuesto, de gerente general. O podemos tener una Nina Fuentes, que está opuesta abiertamente al proyecto, ¿sí? Y ella es la encargada de verificar contablemente los avances y problemas. ¡Wow! Entonces, mira, sabemos que vamos a tener un problema, no porque ella no esté, nos sirve muchísimo que ella pueda detectar problemas o desviaciones financieras, pero necesitamos que lo haga para apoyar al proyecto y no para tirarlo abajo. Y esto, ¿cómo se logra? Es parte de lo que vamos a ver en un momento más. Muy bien, y lo interesante de esto es que uno puede darse cuenta que aquí hay una serie de juicios, ¿no? No estamos diciendo que son verdades. Es lo que nosotros podemos intuir, es lo que el equipo que está gestionando el cambio puede intuir en función de las dificultades. Y no siempre tenemos esa claridad, pero es importante mapear esto inicialmente. Y después, gracias al trabajo de comunicación y gracias a los siguientes pasos que van a ver, se van a dar cuenta que esto se va a ir desplazando y puede ir cambiando, pero nos está entregando un norte. Ahora, hay algo que es interesante, ¿no? Lo que necesitamos una vez que tenemos estos actores claves es llegar a la inquietud de ellos. Y acá hay una pregunta bien interesante, ¿no? Porque, ¿qué es la inquietud? Y si vamos al chat, si vamos a su chat, me encantaría que escriban ahí, si me lo puedes proyectar, así lo voy leyendo. Si yo les preguntara, ¿cuál es la necesidad que los llevó a ustedes a estar el día de hoy acompañándonos en este taller? ¿Qué nos escribirían? ¿Cuál es esa necesidad? ¿Qué será? ¿Cuál será esa necesidad que los llevó a ustedes a estar hoy aquí? A ver qué nos ponen en el chat. ¿Cómo gestionar
a los equipos de trabajo, la necesidad de conocer cómo gestionar, la necesidad de generar y ser un motor de cambio, la necesidad de tener más experiencias, de conocer nuevas formas de gestión de cambio, de actualización, de aprendizaje. Excelente, excelente. Ahora, la siguiente pregunta, Alfon, ¿cuál sería que le podríamos hacer a ellos para llevarlos a la inquietud? ¿Qué es lo que ustedes temen que puede pasar si no adquieren estas destrezas? ¿Qué es lo que quieren evitar que pase en el momento actual que ustedes están viviendo dentro de su equipo o de su organización? ¿Qué es lo que no quieren que les pase a ustedes en el futuro, que posiblemente ya les ha pasado antes? No sé en el chat cuáles son las respuestas, ¿sí? A esta pregunta que les está haciendo el Alfon. Tomar malas decisiones por desconocimiento, miedo a liderar solo, que los cambios sean demasiado traumáticos, frustración. Excelente, excelente. Este es el ejemplo que queríamos darle y que pudieran vivir ustedes. Una cosa es la necesidad y otra cosa es la inquietud. Si yo se lo representara gráficamente, les diría, la punta del iceberg y sobre la línea de flotación está la necesidad. La inquietud se encuentra en la estructura que está por debajo de la línea de flotación. Y normalmente es una emoción restrictiva, tal cual como ustedes lo escribieron allí. Y normalmente se basan en miedos, temores, angustias. Esto es lo que necesitamos. Esa narrativa que explica un potencial resultado negativo y que generalmente lo asocian con miedo y frustración. Ustedes lo dijeron también allí en el chat. Es necesario que entiendan esta diferencia, porque si salimos a preguntar, nos vamos a traer las necesidades, y las necesidades no muestran todos, nos muestran una parte de las conversaciones que llamamos conversaciones públicas. ¿Cómo le decimos a la otra columna, Alfon? Conversaciones privadas, ¿sí? Y claro, acá hay una respuesta que me encanta, porque me dice, mira, que la alta dirección esté convencida del proceso a llevar a cabo. Claro, si la alta dirección no está convencida del proceso que hay que llevar a cabo, uno puede decir, oye, esto va a ser como subir en una cascada, ¿no? Querer subir un bote por una cascada. Entonces es muy importante identificar estas inquietudes. Y yo llego a estas inquietudes a través de preguntas poderosas. Y esto que vamos a hablar en este instante, créannos, es vital para poder gestionar el cambio. Porque si yo me voy a hacer cargo de las necesidades, me voy a perder, y los proyectos de cambio están llenos de necesidades. La gestión de cambio, el liderar el proyecto de cambio, requerimos identificar con claridad cuáles son esas inquietudes. ¿Qué preguntas podemos hacer para identificar este tipo de inquietudes? Por ejemplo, aquí tienen algunas que son muy reales, ¿no? ¿Cuál consideras que es el principal reto que tenemos en este proceso de cambio? ¿Cuál es el proceso de cambio cuál es el proceso más crítico del cambio? Si deseamos que todos apoyen el cambio, ¿qué es lo que no podemos perder de vista? ¿Cómo sabremos que estamos en un buen camino? ¿Qué personas, miren esta pregunta, qué personas del equipo son vitales para que el cambio sea exitoso? ¿Qué te inquieta sobre ellos? ¿Qué quisieras pedirme que cuide o proteja? ¿Qué información es la que requieres ver durante el proceso para estar tranquilo y alineado? ¡Qué potente pregunta! Miren esto, si tú lideraras el proceso de cambio, ¿qué harías diferente? Cuando hacemos esta última pregunta, la persona nos responde maravilla. Me dice, mira, yo no perdería el tiempo en hacer esta actividad, yo me enfocaría más en cuidar esto otro. Yo no tendría cuidado con la información que me trae este sistema porque no suele estar actualizada, etcétera, etcétera. Y claro, ¿a quiénes yo les hago estas preguntas? Pues por supuesto, a mis actores clave. A todos mis actores clave. Entonces, en su cabeza debe estar ahorita esa pregunta de decir, oye, pues me estás entonces diciendo que yo tengo que entrevistarme con todos mis actores claves para hacerle estas preguntas y conocer sus inquietudes. Sí. Exactamente eso es lo que debemos hacer. Es el mejor tiempo invertido, porque de esa forma yo voy a poder mapear cuáles son los grandes riesgos que tengo en el proyecto de una manera más asertiva. Insisto en esto, porque los riesgos del proyecto
El Pareto está en los humanos, en las personas que son parte de la compañía. No están en los procesos o en los recursos. ¿Ok? Ahora fíjate, tal cual como tú dices, ¿no? En la medida en que tenemos claro el norte, tenemos claro los resultados, nos lanzamos a buscar y mapear los actores claves. Luego de ese mapeo definirlos en activos, tal vez reactivos, tal vez pasivos. Y de allí meternos en estas inquietudes. Estas inquietudes son la ruta, son el camino que debemos seguir y debemos hacernos cargo para asegurar este proceso de cambio. Entonces esas inquietudes van a estar mapeadas nuevamente y alineadas en función de aquellas que consideramos más relevantes. Y las vamos a colocar adjunto a un actor clave porque es quien debe ayudarnos a apalancarla y debemos ayudar a que su actitud sea altamente activa en ese espacio, no pasiva. Pero una vez que tenemos estos actores claves con sus inquietudes más importantes, ¿cuál será el siguiente paso, Alfon? Inmediatamente después, uno hace este mapeo de las inquietudes, construimos un plan de acción donde tenemos que priorizar, obviamente, decir, ok, ¿cuáles son las inquietudes que tenemos y qué vamos a hacer para resolver esas inquietudes? Como equipo de gestión de cambio o como líder de la organización. Y si yo me hago cargo de esas inquietudes, aquí hay algo que es mágico. Las personas que forman parte de este proceso, que son los actores claves, se van a sentir escuchados. Se van a sentir que forman parte. Y quiero decirles algo, la mayoría de problemas que se dan en los procesos de cambio es porque las personas no se sienten escuchadas, no se sienten parte, entonces ignoran, rechazan. No voy a hablar de terrorismo, de que están saboteando, por favor, esos son casos extremos que son raros de encontrar, muy raros, créanme. Simplemente adoptan un rol pasivo, y es, por supuesto, es muy perjudicial para la compañía. Entonces, cuando las personas se sienten escuchadas, listo, y empezamos nosotros a atender sus inquietudes. ¿Se acuerdan la pregunta que había ahí de qué información es la que tú quisieras ver para sentirte tranquilo en el proceso de cambio? Si nosotros vamos con esa persona mensualmente o no sé, depende de la complejidad, o quincenalmente, y le mandamos la información, mira, te mandamos esta información para que puedas estar tranquilo y nos des tus observaciones del proceso de cambio, se va a sentir muy, muy bien. Y nos va a apoyar y nos va a ayudar. Quiero que vean esto. El ser humano es simple, por favor. Lo que pasa es que somos torpes. Entonces, esto que le estamos mostrando ahorita, es decir, ok, yo me voy a hacer cargo de esta matriz. ¿Puedes seguir, por favor, Marce? Y cómo yo me genero un plan de acción, como el que van a ver ahorita a continuación, ¿sí? En donde simplemente voy a decir, estas son las inquietudes, estas son las acciones que voy a realizar a cabo, y estos son los resultados que voy a esperar fruto de esas acciones que voy a realizar. ¿Ok? Entonces es un plan de acción muy simple, la verdad. Pero, el plan de acción, sí. El plan de acción es súper simple. Ahora, el secreto está en que todos, lo que dijo Alfon hace una transparencia atrás, ¿no? Una slide atrás. Necesitamos asegurar que todos se sientan parte. Que todo el mundo sienta que su voz ha sido escuchada. Y eso no quiere decir, vamos a hacer lo que tú dices. Es muy distinto, ¿eh? Y la gente no espera que hagamos lo que realmente todos piensan que se tiene que hacer, ¿eh? La gente, piénsenlo en ustedes mismos. Ustedes mismos. Lo que deseamos es que nuestra mirada pueda tal vez ser escuchada por alguien, pueda ser atendida. Y si estoy levantando un semáforo amarillo que luego se transformará en un rojo, eso es fundamental. Ese plan de acción lo que busca es hacerse cargo de esa matriz. Posterior a que teníamos las inquietudes individuales, una cosita ahí que agrego, Alfon, que tal vez pueda ser bien de mayor claridad para ellos, es que yo alineo, ¿sí?, las inquietudes, agrupándolas en aquellas que son similares, y a partir de allí priorizo esas inquietudes, y a partir de allí tengo el norte y el camino a seguir para alcanzar los resultados deseados. Ahora, quisiera hacer una pequeña pausa para poder determinar y decirles, por favor, nos pueden escribir alguna pregunta que quieran hacer o pueden pedir la palabra.
y activan sus micrófonos y nos hacen las preguntas que quieran. Quiero hacer una pausa porque me imagino que ya a esta altura debe haber algunas inquietudes. Vamos a galería, por favor, así podemos ver si hay alguien que quiere encender su micrófono, levantar la mano, o por el chat. El chat me lo pueden presentar por las dudas, para asegurarnos de que no haya nada, no hay nada. Dudo que seamos tan claros, Alfon. ¿Tú qué crees? ¿Será tan claro lo que hemos dicho? Pues parece que ha sido muy claro, me alegro muchísimo. Bueno, bien, bien. Bueno, sigamos. Es chévere eso, bien. Entonces, si vamos a la presentación, por favor. Aquí viene el tercer paso, ¿no? Que tiene que ver con el desempeño del equipo de intervención. Este equipo que está liderando, ¿sí?, este cambio, necesita tener también claridad, ¿sí? Y su reto implica alcanzar los resultados deseados, porque ya estamos en la implementación del cambio, ¿no? Y lo que buscamos es que tener un visor, un norte, para que el equipo de implementación no se pierda. ¿Cuáles serán aquellas preguntas que nosotros podemos hacernos para que estos equipos logren alinearse con las metas definidas? Y bueno, desde este punto de vista uno podría decirse, oye, ¿cuántos errores se han generado en la adaptación del proceso? ¿Cuál es la inversión realizada versus al presupuesto? Porque ya estamos caminando, ¿sí? ¿Cuánto tiempo hemos disminuido en el proceso? O tal vez, oye, estamos, ya que no hemos lanzado y el cambio empezó a implementarse, ¿estamos impactando realmente en esa reducción de costos que teníamos? Ahí tenemos unas inquietudes, Alfon, también en el chat, ¿no? Dicen así: las inquietudes deben agruparse en similares y deben mapearse una a una. Sí, eso es correcto. ¿Qué hacer cuando encuentras resistencia o fragmentación del equipo? Miren, lo más práctico es ser súper transparente. Es poner esas conversaciones sobre la mesa. Si hay algo que asegura la gestión del cambio, es enseñar a los equipos a no poner la tierrita debajo de la alfombra, sino a tener esa capacidad de aprender en el mismo momento en que yo pongo las conversaciones difíciles sobre la mesa. Ese va a ser uno de los elementos que vamos a estar viendo un poquitito más adelante en un cuarto escalón. Dice así: para producir un cambio requerimos movernos a través de la pasión del trabajo que empuje el servicio. Miren, está muy linda esa pregunta. Si yo voy a implementar un cambio, ese cambio tiene un propósito. Ese propósito, si ustedes me dijeran a mí cuál es mi experiencia y qué haría en ello, y lo hacemos, ¿no?, con todas las empresas en las que intervenimos, lo que buscamos es que ese propósito se despegue del suelo y busque una mirada más trascendental. Y hay ejemplos increíbles, ¿no?, sobre propósitos de este tipo, ¿no? Somos una compañía que transportamos camiones donde llevamos un montón de material para la construcción. O somos en realidad una compañía que construye un futuro diferente. Estos propósitos, cuando son trascendentales, empiezan a tener un impacto ¿en qué? En la forma en que los equipos y las personas interpretan los logros futuros. ¿Hay alguna pregunta más, Alfon, que quieras contestar allí? Sí, acá veo una pregunta que dice, que nos está haciendo Cristian. Dice, ¿qué se puede hacer para liderar el cambio con pocos recursos y en medio de la incertidumbre financiera de la compañía por temas de COVID? Ok, y para responder esa primera, porque después hace otra pregunta. Respondiendo a esa primera pregunta, Cristian, es, mira, para hacer cambio no se necesita recursos. Los recursos se necesitan para adquirir tecnología, para cambiar estructuras físicas, pero para hacer esto que estamos mostrando con Mars en este instante no se requieren recursos. Créeme, esto de acá es algo simple que lo pueden hacer cada uno de ustedes. Por supuesto, nuestra tarea y nos contratan a nosotros para tener estos equipos grandes de coaches nuestros que van a las organizaciones y están manejando esto. Pero cuando uno quiere hacer esto de una manera local, digámoslo así, se puede hacer sin ningún problema.
Y lo otro que está aquí que me parece interesante que estás poniendo es, estamos en un proceso de transformación digital, ¿qué estrategias se pueden implementar para preservar y potencializar el talento en lugar de buscar talento externo que apalanque el cambio requerido? Bien, cuando uno habla de un proceso de cambio, muchas veces, como lo que tú estás mencionando, necesitamos que las personas también adquieran destrezas que antes no tenían. Y aquí quiero ser muy enfático en esto y muy crudo en esto. No todos lo van a poder hacer. Entonces, creo que es importante darte cuenta en tu equipo de trabajo quiénes tienen el potencial, es decir, la capacidad de conocimiento y habilidad para poder ser exitosos bajo los nuevos requerimientos actuales de la virtualidad y cómo los vas a usar, y quienes no tienen esa habilidad, y evaluar si son útiles en otro tipo de roles o cargos dentro de la organización. Y habrá veces, que es lo que está pasando en algunas organizaciones que están atravesando estos procesos, que vas a tener que tomar decisiones complejas que a veces significan separación de personas. Agrego allí, Alfon, a lo que estás diciendo, este es uno de lo que hemos aprendido, pero también quiero mostrarles algo respecto de eso. Para movilizar a las personas que se animen a entrar en un proceso de aprendizaje, ¿sí? Necesitamos atender sus miedos. Si no vamos a las conversaciones que no les están permitiendo a estos colaboradores lanzarse a un espacio de aprendizaje, porque ese es el otro, seguramente que vamos a necesitar aprender en todo proceso de cambio. Toda la organización debería preguntarse, ¿qué debo aprender yo? ¿Y qué es lo que va a pasar? Algunos pueden resistirse, pero tal vez otros simplemente, y no lo ponen como conversación en la mesa, no hablan de sus miedos. Y a lo mejor si atendemos esos miedos, podemos estar ayudando parte de ese proceso, complementando la pregunta que hacía el Alfo. Ahora, ¿qué es lo que realmente estos equipos deben lograr? ¿Sí? Entonces, lo que buscamos es que las reuniones que ellos tengan sean altamente efectivas. Estos equipos tienen que funcionar de manera ágil, si quieren un término totalmente de moda. ¿De qué hablamos? Esas reuniones que van a hacer para hacer todo este trabajo que estamos diciendo, no pueden superar los 90 a 120 minutos. Y en realidad todas esas reuniones no podrían faltarle los medidores de gestión o sus medidores vivos que apalanquen este espacio. Aquí es importante algo. ¿Por qué le damos tanto peso al tema de los equipos de intervención? Hay ocasiones en las cuales creemos que el proceso de cambio generalmente está en responsabilidad de las áreas que van a ser cambiadas, y tenemos generalmente equipos dentro de la organización que están liderando este proceso de cambio, que se llaman equipos de gestión de cambios. Por favor, escúchenme bien esto. Es indispensable trabajar en la dinámica de esos equipos, porque a veces asumimos que ya tienen todo lo necesario para manejarse correctamente como equipo. Y hay veces que son multidisciplinarios, ¿no? No solamente dentro de la organización. Hoy estamos trabajando actualmente con un proceso de cambio tan grande que está involucrando a 5 compañías diferentes de proveedores. Y nos toca a nosotros manejar la gestión de cambio con todos los proveedores. Parte del éxito es que este equipo de intervención, ¿sí?, apunte a tener un alto desempeño en su gestión. Y lo que hemos visto es que generalmente es absolutamente descuidado. ¿Y por qué metemos ahí reuniones de 90 a 120 minutos? Porque cada vez que llegamos a estos equipos y vamos a ver sus reuniones, son reuniones de 2 horas, 3 horas, 4 horas, 2 veces por semana. Es un horror la cantidad de tiempo que pierden. Entonces, si no intervenimos en estos equipos, no vamos a tener la agilidad y la velocidad que necesitan. En el chat, Alfo, nos preguntan, y en esto también hemos tenido muchísima experiencia, ¿no? ¿Cómo hacer cuando las personas claves son miembros de la familia, del dueño de la organización, o son dueños de la organización? A ver, no podemos partir sin un alineamiento previo. Y a veces intervenimos mucho a través de procesos grupales de coaching a nivel familiar en las organizaciones. Tenemos muchísima experiencia en eso. Pero no podemos avanzar sin antes haber hecho un proceso donde todas las conversaciones que este grupo de líderes
que forman parte de esa sociedad no pongan sobre la mesa. Y tenemos mucha capacidad para acompañarlos y llegar a acuerdos. Y llegar de alguna manera a ese norte que les va a permitir a partir de allí dar un siguiente paso. Algo muy importante para complementar lo que tú dices, pero necesitamos, por ejemplo, hay veces que si alguien de la familia es un actor clave y sentimos que está resistente, mi recomendación es, miren, tenemos que resolverlo antes de empezar. Porque si eso no se resuelve, va a ser una piedra constante en el proceso. Y hay veces, inclusive, miren lo que voy a decir, hay veces que no necesariamente porque interceda o corte el proceso de cambio como tal, pero hay veces que se convierte en la excusa preferida de todos los actores claves, es decir, pero si ni siquiera tal persona está apoyando esto, si tal persona no está de acuerdo con eso, y empieza a ser una excusa, un pretexto para otros no apoyarlo. Entonces la familia tiene que entender que si bien no están de acuerdo, pero ya por algún motivo, por mayoría, etcétera, fue decidido, es su rol y su responsabilidad ser coherente con el mensaje. Es decir, que más allá de que no estén de acuerdo individualmente, públicamente, tienen que entender que tienen que mostrar lo contrario. Porque así fue la decisión del liderazgo de la compañía o de la mayoría, depende de cómo se maneje. Entonces es muy importante esto y entiendo perfectamente por qué el 85% de las empresas son familiares. Así que es algo muy real. El otro elemento, Alfon, y ya entramos en el cuarto paso, es la facilitación de conversaciones, ¿sí? E intervención en conflictos. Debemos estar permanentemente atentos. Ese equipo de gestión del cambio debe estar permanentemente escuchando e interviniendo rápidamente. Muchas veces cuando los conflictos son un poco más potentes, más grandes, a veces hacemos como el avestruz, ponemos la cabeza en el hoyito y dejamos todo el cuerpo al aire y creemos que nada va a pasar. Lo mejor que pueden hacer es dedicarse a ir a atenderlo directamente. Y esto es un proceso que lo van a estar haciendo permanentemente. Y es eliminar obstáculo tras obstáculo. Ese es el rol. ¿Y cuánto tiempo van a hacer esto? Ahí lo vamos a ver. Pero fundamentalmente nos damos cuenta que el problema radica cuando nos queremos poner, sí, los tapones aquí y decir, oye, ya no. La escucha es un eje central. Y cuando hablamos de escucha, sí, estamos hablando de una distinción que cuando acompañamos y hacemos estos procesos en las organizaciones la damos con lujo de detalle. Y esa escucha es activa. No es una escucha que simplemente pongo el oído. Es una escucha que busca entender el otro. Es una escucha que realmente busca, ¿sí?, encontrar el sentido más profundo de lo que el otro ser y trata de ponerse muchas veces en los zapatos del otro para interpretar el mundo como el otro lo ve. Ahora, aquí voy a una de las preguntas que nos decía justamente diciendo Javier Pérez, dice, ¿cómo gestionar la confrontación? Así estamos gestionando la confrontación. De hecho, el principal rol de los equipos de gestión de cambio es evitar la confrontación a tiempo. Entonces, el mapeo de actores claves tiene también como rol, ¿sí?, poder decir, ok, mira, acá tenemos a alguien que está resistente. Y apenas vemos que hay alguien que está resistente, por favor, ese mismo día o al siguiente día, alguien del equipo tiene que ir a hablar con él o con ella y hacerle la pregunta. Y por supuesto la pregunta no es llegar a decir, oye, ¿y tú por qué estás resistente al proceso de cambio? La pregunta es, queremos saber qué es lo que está pasando, queremos saber cómo te estás sintiendo con esto. Uno le puede hacer inclusive ciertas preguntas como, oye, estamos percibiendo que no estás en comunicación constante con todo el equipo. ¿Hay algo que quisieras pedirnos que hagamos? Nos encantaría tenerte mucho más conectado. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y le preguntamos, ¿qué te inquieta? Esta pregunta, ¿qué te inquieta?, es maravillosa. Entonces, el equipo de gestión de cambio fundamentalmente tiene que enfocarse en disolver los conflictos y evitarlos
anticiparnos. Hay muchos equipos que creen que la gestión de cambio es capacitar y entrenar a la gente en las nuevas habilidades que requiere para ser exitoso en un proceso. Miren, eso es lo más fácil, eso es lo más simple. Y eso se puede contratar o se puede hacer con ustedes mismos, lo pueden hacer, etc. Eso es lo más simple. Queremos mostrarles que es conveniente alejarnos de esa mirada, porque la gestión de cambio es generar escucha y hacer que el proceso, como arrancamos esta masterclass, el proceso de cambio sea un espacio donde una al equipo, no lo separe, que sea un proceso que genere aprendizajes nuevos desde el comportamiento, no solamente desde el conocimiento, ¿sí? De tal forma que después de este proceso el equipo tenga una reflexión interna suya, es decir, oye, así deberíamos trabajar todo el tiempo. Eso es lo que necesitamos. Ahora, es importante entender esto. Confrontar no es pelear. Tenemos que enseñar a la organización, sí, al equipo que está atravesando el cambio, que la confrontación no es más que una conversación de aprendizajes. Y les voy a develar algún secretito que es parte también de la experiencia de cómo hacemos estas cosas. Cuando queremos eliminar conflictos, yo lo primero que les diría, traten de alejarse un poco de las verdades y traten de abrir las conversaciones de las inquietudes. Y si llegan a las inquietudes, naturalmente se van a dar cuenta que mutuamente uno se puede hacer cargo de la inquietud de uno y el otro se puede hacer cargo de la inquietud del otro. Esa es la mejor forma de resolver un conflicto. Y muchas veces lo que veo a los equipos matándose por quién tiene la verdad. Y a veces no la tiene ninguna, ¿sí? Entonces eso es parte de la experiencia también que tenemos. Claro, buscamos disminuir los conflictos, mapear, ¿sí?, esos desalineamientos que se puedan estar dando hoy en los equipos, pero de manera urgente. Debemos ser una ambulancia atendiendo eso. Debemos estar permanentemente. Este es nuestro rol. Esto es gran parte del trabajo que tenemos que hacer. Marce, también para mí es muy importante marcarles, aquí hay una pregunta de María Cisneros, dice, ¿el teletrabajo dificulta el proceso de cambio? Quiero darte nuestra experiencia, ¿sí? Todo lo contrario, el teletrabajo ha sido maravilloso para gestionar el proceso de cambio, porque nos ha permitido llegar más rápido con las personas, más oportunamente, disolver los problemas más rápido. O sea, la verdad, el teletrabajo ha sido una bendición para todos aquellos que manejamos procesos de cambio permanentes. Nos ha optimizado muchísimo los tiempos y la velocidad y la resolución de los problemas. Y claro, esto que te estoy diciendo, por supuesto, es fruto de la experiencia que tenemos, pero es lo que podemos ver. Cuando hablamos de intervenir, esto es verdad, lo que le acaba de decir el Alfon ha sido una sorpresa para todos. Y cuando hablamos y evaluamos esto en las organizaciones también, se han dado cuenta de que el mundo de la virtualidad, del teletrabajo, ha sido mucho más potente, ha derrumbado un montón de creencias que teníamos. Cuando vamos a hacer las intervenciones, no buscamos presentarnos como un auditor, mostrar el error y en la cara de quien lo cometió y quedándonos mirándolo. ¿Y qué esperas para hacer algo distinto? En realidad nos presentamos como un facilitador y ese facilitador lo que pretende hacer es ser parte del problema y de la solución. Si yo no me ofrezco también y dónde podría yo ayudar, son estos espacios donde nos empiezan a ver como si estuviésemos, ¿sí?, parándonos desde el auditor en vez desde el facilitador. Bien, miren, nuestra principal tarea de las personas que estamos liderando los procesos de cambio es intervenir en las conversaciones. Eso es. Y lo que suele pasar normalmente es que es lo que no se hace. Porque creemos que el proceso de cambio es lo tradicional, es un tema de proceso y de estructuración y de asignación de tareas y de seguimiento con un Gantt. Por favor, eso es lo básico. Eso es lo más básico, eso es, digamos así, lo por default que hay que hacer. Pero la gestión de cambio es intervenir.
Y me atrevo a decir que para aquellos que se dediquen a hacer esto, aquellos que están a cargo de proyectos de cambio, me atrevo a darles un porcentaje, el 50% de su tiempo van a tener que dedicarlo a esto. ¿Mm? Porque, y uno dice, pero, oye, eso va a ser agotador, va a ser cansado. Miren, es parte del rol tener las conversaciones. Marcelo tiene alguna dificultad o está haciendo, no está apoyando a Alfonso en este proceso. Bueno, hay que juntarlo a Marcelo y a Alfonso y rápido y aclarar qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está desalineado, qué es lo que se debe cambiar en la propuesta, en el proceso, no lo sé, ¿sí? El objetivo es tener a todos, ¿sí?, subidos en el proceso de cambio. ¿Okay? Ese es el gran objetivo de esto. Aquí nos preguntan, ¿no? En un proceso de cambio debería ser un punto importante el compromiso. Chicos, el compromiso es fundamental, pero si lo analizan bajo cualquier curva del cambio, el compromiso muchas veces no llega en el primer instante, ¿eh? Y acá tenemos que ser realmente sinceros con nosotros mismos, ustedes mismos. Cuando se produce un cambio que los saca de su área de confort, ¿realmente están comprometidos desde el primer momento? En realidad ese compromiso es la cola de lo que queremos llegar luego de una curva de cambio, donde primero hay un espacio de incertidumbre, luego hay un espacio tal vez de pelea, luego hay un espacio donde me empiezo a resignar un poco con esto y luego viene reconectarme con ese propósito. Entonces, sí, estoy de acuerdo, debemos llegar a ese espacio del compromiso, es verdad. Y quiero entender también el compromiso cómo es, ¿no? Porque muchas veces los cambios hay que hacerlos y algunas organizaciones quieren llegar al acuerdo total. No vamos a llegar al acuerdo total. Ese no es el camino. El camino es que una vez que se tomó una decisión, se haya escuchado o no, dependiendo de la velocidad con que tienen que ser implementados los cambios, dependiendo si estoy en un espacio de tranquilidad o estoy en un mar turbulento. Una vez que la decisión está tomada, lo que requerimos es el alineamiento. Y a partir de allí irán a buscar ese compromiso, encontrando un sentido propio al sentido de la curva de ese cambio que se está dando. Aquí, Marce, hay una pregunta también. Dice, ¿cómo ven los procesos de cambio culturales en aquellos casos que los líderes no ponen el ejemplo? Es como que los líderes esperan un cambio, pero no están dispuestos a cambiar. Por ejemplo, quieren procesos formales, pero dan privilegios a familiares. ¿Cómo lo manejan? Lo pregunta Juan Pablo. Bien, ese es un gran problema, ¿sí? Y ahí, Juan Pablo, lo que te puedo decir es, ahí sí busca la intervención de alguien externo que pueda ser fusible. ¿A qué me refiero? Que puede ir a decirles a los dueños o a los familiares, a los líderes de la compañía, miren, si no están siendo coherentes, el equipo y la compañía va a cuestionar su integridad, va a cuestionar su honestidad, porque integridad también significa ser coherente con lo que predica. Y hay veces que este lenguaje que yo estoy usando, que lo estoy diciendo en este momento, hay veces que dependiendo de las compañías, no siempre los dueños están dispuestos a escuchar eso de un empleado. Entonces habrá que buscar una ayuda profesional. Pero yo muchas veces cuando me han pedido, y justamente el año pasado nos un proceso de decir, mira, porque empezamos a tener una dificultad igual a la que tú mencionas, y lo que les dijimos, miren, no, si no nos dejan hablar con los dueños, no tomamos el proceso porque sabemos que va a ser un proceso con mucha carga de conflictividad porque no hay coherencia y tenemos que ser coherentes. ¿Okay? La matriz de actores claves, a la larga, todo esto que voy a hacer, muestra la matriz, Marce, es para lograr que estos actores que no están comprometidos, o sea, están resistentes, están pasivos, pasen al lado activo. Si yo logro que la gente, que los actores claves pasen al lado activo, el proceso de cambio es una autopista. Y es muy agradable estar en medio de eso. Pero necesito que eso pase. Y acá queremos decirle, ¿no? Esto también se puede medir, ¿eh? Se puede medir. En el proceso, si yo acostumbro y educo a toda la organización a entender que esto es un ciclo y que va a haber preguntas sobre lo que estamos haciendo, podemos medir claramente cómo esa balanza, ¿sí?, pasa de un lado al otro.
mi recomendación para los equipos que están en la gestión del cambio es que busquen una manera. Hay cientos de herramientas hoy digitales, ágiles, simples, que nos pueden estar mostrando súper claro cómo esto, a través de preguntas inteligentes, cómo este desplazamiento, ¿sí?, del líder pasivo o del resistente hacia el involucrado activo se dé. Esto es un poco los objetivos, ¿no?, que buscamos. Y claro, hablando de esto, el objetivo es que el proceso de cambio no solo se realice en el tiempo y forma para garantizar las metas, no es solamente eso. Queremos que sea un proceso de aprendizaje. Queremos que la organización lo viva como un espacio de aprendizaje. Tal vez en algunos casos de alguna prueba y error. Hoy prácticamente todos los procesos ágiles que se están haciendo sacan en el mercado un prototipo que luego rápidamente, sin estar terminado completo, vuelve con los errores, se genera el aprendizaje y vuelve a salir. Y así están ganando una velocidad enorme. Necesitamos que todo este proceso se viva como un espacio de aprendizaje. Y esto es un ejemplo fundamental que tienen que dar los líderes que están a cargo del proceso. Muy bien. Regresa un poquito, una más, Marce, regrésalo. Hasta aquí, por favor, ¿alguna duda, alguna inquietud? ¿Podemos poner galería, por favor? ¿Podemos poner galería? Galería, por favor. ¿Tienen alguna inquietud, alguna duda que podamos contestar? Han estado activos, ha habido una serie de preguntas, me encanta. Sí, sí, sí. ¿Alguien quiere tomar su micrófono, se anima a encenderlo y hacer alguna pregunta, alguna inquietud? Acá hay una. Dice, la memoria de trabajo debe entrar en el escenario de la corteza prefrontal para que el aprendizaje permanezca en la memoria a largo plazo y la aplicación sea efectiva. Sí, y eso de ahí se logra también a través de la repetición permanente. Pero lo que hemos visto, Richard, es que lo que necesitamos es que la gente entienda y vea el resultado. El ser humano es inteligente. Si ve que hace A y obtiene B y B le gusta, tiende a repetirlo. Miguel, no sé si dice, ¿cómo asegurar el contexto organizacional para hacer efectivo el cambio, más allá del involucramiento de los líderes? Mira, si queremos hacer un buen contexto, hay algo que recomendamos mucho hacer. Y sobre todo en el mundo que hoy estamos viviendo, es muy útil los videos. Videos que uno puede grabarlos de manera simple, no requiere ningún tipo de dificultad o de estructura. Es decir, uno puede grabar algunos videos explicando, y me gusta mucho pedir que a veces lo que hacemos es le pedimos al mismo líder que ponga la voz. Ponemos imágenes de otros elaboradas mejor y ponemos la voz del líder para que la gente lo escuche y explique ¿por qué es necesario este cambio propuesto? ¿Cómo podemos realizar un proceso de cambio para que la gente salga de su zona de confort? Me van a matar por lo que voy a decir, ¿sí? Pero la mejor manera es diciéndoles, miren, si no salimos de nuestra zona de confort, esto es lo que está en riesgo. Y eso moviliza mucho. Es decir, mira, tenemos que hacerlo por el orgullo, por la pasión, y también tenemos que ponerlo y decirlo muy claramente, porque si no estamos poniendo en riesgo el futuro de la compañía y estamos poniendo también en riesgo nuestros puestos. Así que necesitamos que esto sea efectivo. Es más, si ustedes no lo dicen, la gente ya lo va a intuir. Alfon Diego Sánchez ahí también pregunta, ¿sí? A ver, Diego Sánchez, ahí me lo corriste justito. Ahí está. Diego Sánchez, ¿se podrían hablar de ejemplos de estrategias para llevar a líderes pasivos, transformarlos en activos y a líderes resistentes en activos? Porque entiendo que las estrategias seguramente son diferentes. Mira, la respuesta es bien sencilla y créanme que es muy importante. Necesitamos encontrar la inquietud. La inquietud es ese motor que los lleva a ellos a decir lo que dicen y a actuar como actúan. Las estrategias deben responder a la inquietud, no a la necesidad. Y para eso hay que escucharlos. Y hay que interpretarla. Hay que sacar esa columna izquierda, esa columna de esa conversación privada que ellos tienen.
Y una vez que yo tengo esa inquietud, créeme que nos podemos hacer cargo de esas inquietudes. Normalmente en las organizaciones nos damos cuenta que esas inquietudes son básicas, son triviales, son bastante más primitivas. Estamos hablando de ciertas emociones restrictivas. Y las estrategias serán distintas a cada uno, pero teniendo en cuenta la inquietud. Esa sería mi Pero, recomendación. Sí, ¿sabes qué, Marce? Yo ahí sumaría, esto es algo más simple todavía, Diego. Hay que conversar con ellos. claro. Lo que pasa es que mientras menos se conversen o ellos se sientan menos escuchados, más resistentes van a ser. Entonces, hay veces que minimizamos tanto la capacidad que tiene la escucha. Y en realidad lo que estamos planteando es decir, oye, vamos a conversar con ellos. ¿Sí? Y créeme que no te voy a decir que el 100% de los casos se resuelven, no, porque no es así tampoco. ¿Sí? Pero un 80% de los casos se resuelven de esta manera. Y habrá veces gente que me ha pasado también definitivamente por resentimiento. Mira el término que estoy utilizando. Están tan resentidos con la organización y tan resentidos a veces con sus líderes o sus accionistas que no están dispuestos a apoyar el proceso de cambio. Claro, cuando tú te encuentras con eso es muy complejo para el equipo de gestión de cambio resolverlo, porque no está en sus manos resolverlo. Y ahí hay que evaluarlo. Hay que evaluar, ok, ¿qué va a pasar? O la compañía o los líderes están dispuestos a resolver este proceso, o si no, hay veces que simplemente también hay que ponerlo sobre la mesa. Oye, si no están dispuestos a resolverlo y esta persona no está resuelta, no está dispuesta a salir de ese resentimiento, ¿es la persona que necesitamos en la compañía? Son preguntas que tenemos que hacernos. Lourdes Alvarado también nos pregunta, ¿un buen plan de comunicación que acompañe todo el proceso de cambio ayuda mucho a mantener las inquietudes en orden? Por supuesto, por supuesto. Por eso dijimos, María Lourdes, al comienzo dijimos, y no lo ponemos como un pilar más, porque es transversal a todas las etapas. Un buen proceso de comunicación que acompañe el cambio es un eje central. Totalmente de acuerdo contigo. No es que lo minimizamos por no tenerlo como un escalón. Lo pusimos al comienzo como un proceso transversal en todo momento de todas estas etapas que recorremos. Miguel García dice, es decir, que se debe tener empatía en todo momento, más aún como líder. Claro. Cuando hablamos de una escucha activa, en el fondo hay una serie de escalones que tenemos, donde solamente no oímos, sino que buscamos interpretar, ponemos todos nuestros sentidos a disposición del otro. Eso nos permite también llevar a cabo una interpretación de lo que dice y posterior a eso nos metemos en la conversación de lo no dicho para llegar a la inquietud. Kees van der Lee, no puedo evitar hacerte una pregunta. Kees, prende la cámara, por favor. Querido Kees, ¿cómo estás? Querido Kees, y te veo ya con barba. A ver. Ese look no lo conocía. Muéstramelo, por favor. Estoy radicalizando acá, Alfonso. Claro, Kees está en Bélgica y Kees es una de las personas que yo conozco que tiene mucha experiencia en procesos de cambio. Me interesa mucho saber tu opinión de lo que acabas de escuchar, Kees. Sí, no, interesante, ya, no puedo compartir más que realmente la inquietud es la puerta. Tal vez una pregunta, ¿no? Sobre algo que has dicho antes sobre evitar el conflicto. Y yo creo que en los últimos tiempos yo he aprendido a valorar justo el conflicto. Porque en el conflicto, si se permite el conflicto y si se sabe manejar, creo que demuestra más cómo son las inquietudes en un equipo. Se puede enseñar al equipo tener entendimiento del otro en su inquietud, y desde este punto de partida buscar las soluciones en equipo. Perfecto, muchísimas gracias, Kees. Sí, el conflicto realmente es valoroso y quiero unir eso que estás mencionando con algo que Javier Pérez pregunta. Dice, si los líderes fallan, ¿qué hacer? Javier, los líderes van a fallar. Así como van a fallar las personas que forman parte del equipo de implementación. Simplemente lo que queremos es poder conversar de esto abiertamente. No pasa nada.
parte del aprendizaje. Si enseñamos a todo el equipo que hablen de las fallas, de las situaciones que van a enfrentar a lo largo del proceso de cambio, el proceso de aprendizaje, de incorporación y de alineamiento del equipo es maravilloso. Entonces, no hay que tenerle miedo al error ni al fallo. Es parte de. Y lo lindo es poder hablar de esto con esa liviandad. Carlos Sagaz tiene una pregunta, Alfonso. Carlos, ¿estás ahí? ¿Qué te pasa? ¿Estás allí? ¿Puedes encender tu micrófono, Carlos Sagaz? Se desconectó. Ah, qué lástima. Teníamos. ¿Hay alguna pregunta más, equipo técnico? Sí, aquí dice Juan Pablo, dice en su experiencia, ¿qué tan abiertos están los líderes a reconocer y hablar de sus errores? Te diría que todos están abiertos a hablar de los errores si generamos el contexto adecuado. Si tú quieres llegar a un equipo, a una compañía, a hablar de los errores cuando nunca lo han hecho y siempre suelen mentir, porque esa es la palabra, mentir, va a ser complejo. Entonces hay que generar, si eso es lo que queremos lograr, y sería fantástico, tenemos que poder generar un acuerdo, tenemos que generar un contexto, decir, mira, nos vamos a manejar de esta forma. Porque inclusive en el entorno empresarial, Juan Pablo, estamos muy acostumbrados a no mostrar nuestros errores porque pueden profesionalmente cuestionarnos. Entonces, si queremos lograr eso, tenemos que poder hablar de esto previamente. Alfon, agregando valor ahí a lo que tú dices, gente, cuando hablamos de conversaciones transparentes, estamos hablando de que los líderes se van a tener que sentir vulnerados en algún momento, se van a vulnerar. Y eso que queremos que suceda. Créanme que en la experiencia que tenemos no es nada negativo. Yo no sé dónde se construyó ese juicio de que un líder que se vulnera le juega totalmente en contra del desarrollo de su autoridad. Es todo lo contrario. Bien hecho, bien conducido, facilitado. Créanme que es el mejor espacio de aprendizaje para los equipos y no he visto ningún líder que pierda autoridad por ello. Es más, la gana. Así es. Quiero contestar esta pregunta que dice aquí Juan Pablo y dice, la última. ¿Nos pueden dar un ejemplo de indicadores que usan en la gestión de cambio? Sí, cómo no. Mira, el equipo de gestión de cambio, dependiendo de lo que puede tener, ¿okay? Por ejemplo, en implementaciones de ERP, solemos poner indicadores de errores en el proceso, porque a la larga lo que necesitamos es que no haya errores. Me gusta mucho los equipos de gestión de cambio que ponen actores claves activos, actores claves en resistencia o pasivos, y ese es un medidor. Pero hay uno que a nosotros nos gusta mucho usar personalmente en las gestiones de cambio, que es, oye, ¿qué número de situaciones conflictivas están sin resolver? Y lo vamos viendo, y lo vamos viendo, decir, ok, hoy, esta semana tenemos 5 incendios y que tenemos que apagarlos, y tenemos que identificarlos y ir y resolverlos ya. El reto es la velocidad en la resolución para evitar que se agranden. Y mientras más rápido lo resolvamos, mejor. Muy bien. Ok, queríamos decirles algo. Todo esto de acá es parte también de un programa de entrenamiento que tenemos y que lo estamos lanzando de aquí a 1 mes y medio. Este programa se llama Lead Virtual, es un programa de liderazgo. Y es una maravillosa oportunidad para todos los que quieran adquirir herramientas. Esta es una de las que les mostramos en el programa, de muchas otras, ¿no? Y esta es una gran oportunidad para aquellos que quieran entrar en estos procesos virtuales, donde enseñamos herramientas extremadamente prácticas para poder administrar sus equipos y llevarlos al alto desempeño. Pásale al siguiente, Marce, para que vean la línea de tiempo. Esta es la línea de tiempo del programa. Arranca el 17 de marzo. El programa se nutre de varias actividades. Se les asigna un coach durante los meses, que es hasta el mes de octubre. Se les asigna un coach para que trabaje con ustedes. Hay evaluaciones 360 grados de entrada, de salida. Esta es una certificación. No solamente es un programa de entrenamiento, y esta es una gran diferencia con lo que hay en el mercado. Aquí certificamos, y para certificar tenemos una plataforma educativa donde hay que cumplir tareas, lecturas. Todas las lecturas que ustedes van a ver en el programa nos pertenecen a la compañía.
son de las personas que están participando dentro del programa, ¿sí? Y aquí encuentran desafíos, hay talleres de práctica y los entrenamientos tienen también este formato que ustedes están viendo ahora, que es un formato, nosotros llamamos un formato TVO, que es altamente dinámico, interactivo y que hace que todo esto sea mucho más ligero. Dime. Hay un secreto aquí que vamos a develar, sí, también. Somos una de las pocas compañías que atendemos estas certificaciones de liderazgo atendiendo los 3 dominios del ser, porque entendemos que el impacto en el liderazgo atraviesa el ser. Debemos trabajar en el ser de ustedes y se van a encontrar con un producto tan particular, tan fuera de lo que suelen ver normalmente en las certificaciones. Los entornos de cuerpo, emoción y lenguaje están permanentemente atravesados en cada uno de estas secciones del plan que les estamos mostrando en esta línea del tiempo. Y el programa en realidad les va a dar muchísimas herramientas, desde cómo manejar las conversaciones con su equipo, cómo manejar las emociones, cómo ser más asertivos en el manejo de la información, lo que hemos visto ahora, el manejo de cambio. En realidad es un programa bastante amplio y muy rico. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Van a recibir en un instante más, vía chat, vía sus correos, el PDF del folleto del programa para aquellas personas que estén interesadas y el link de suscripción. Pero antes de terminar, quiero mostrarles una promoción realmente particular que tenemos lista para ustedes. Para las personas que hoy han estado con nosotros tienen el siguiente beneficio. El precio normal del programa es de $2,208, pero hoy el programa va a estar a un precio promocional de $977. Pero para las personas que están inscritas en este Masterclass, el precio es de $887. Y no solamente nos detenemos ahí. Para las personas que están en esta Masterclass, si se registran hasta el 27 de enero, pueden invitar a una persona más sin costo como oyente a los talleres virtuales, a los 7 talleres virtuales. Es decir, si ustedes se inscriben acá y vinieron a este webinar, pueden invitar a una persona más a que asista como oyente a los talleres virtuales, ¿sí? A los 7 talleres virtuales. Y esto rige hasta el 27 de enero y exclusivamente para ustedes, para las personas que están en esta Masterclass. Entonces, me encantaría poderlos tener acá. Créannos que es una experiencia maravillosa y van a poder evidenciar de primera mano lo que significa intervenir en mi estilo de liderazgo. Aquí, Alfon, es algo, creo que es importantísimo expresar esto y es algo que se valora muchísimo, ¿no? Durante este proceso de certificación, ustedes van a tener un coach que los va a estar acompañando, ¿sí?, en gran parte de ese proceso, apalancando ciertos espacios de aprendizaje que van a ser experienciales y únicos para ustedes. Realmente es un programa precioso. Llevamos ya muchísimos años certificando a cientos de líderes en esta certificación. Hoy por hoy, sí, ya estamos llegando a toda la región, como lo están viendo, y es un orgullo para nosotros presentar este producto en el mercado. Muy bien, así que muchísimas gracias a todos. De corazón ha sido fantástico tenerlos aquí con nosotros. Me encanta y ojalá podamos seguirnos viendo en este tipo de espacios. Ojalá podamos vernos, les recomiendo, en la certificación LEAD y en otro tipo de certificaciones que en su momento les iremos mostrando y proponiendo. Muchísimas gracias a todos. Me ha encantado verte, Keis, me ha encantado verte, Flavio, Juan Pablo, Andrea, bueno, Sasha, Lucía, me ha encantado verlos ahí. Muchísimas gracias, les mando un abrazo enorme a la distancia. Un fuerte abrazo para ustedes también, muy sentido desde aquí de Quito para toda la región, para todo el mundo, ¿sí? Un abrazo enorme, nos estamos viendo. Gracias por acompañarnos, nos encantaron sus preguntas, nos encantó compartir este espacio con ustedes. Nos estamos viendo.